Estamos con elasticidad de ingreso a la demanda ahora. ¿Qué pasa si la economía está en expansión? Vamos a suponer eso. Expansión de la economía. Los ingresos suben. Entonces la demanda sube. De todo tipo de bienes y servicios. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a aumentar la demanda? Esa es la pregunta. Y la respuesta, bueno, depende mucho de la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Y qué es la elasticidad de ingreso a la demanda? Es el porcentaje de cambio, acá, en cantidad demandada, aquí arriba, dividido entre el porcentaje de cambio en el ingreso. Y se escribe sub Y porque Y representa ingreso. Income en inglés. Muy bien. Vamos a hacer entonces, vamos a escribir la fórmula de una manera más comprensiva. El porcentaje de cambio en la cantidad demandada no es otra cosa que la variación en Q dividido entre una Q promedio. Y el porcentaje de cambio del ingreso es la variación en el ingreso. Variación en ingreso dividido entre un ingreso promedio. Si multiplicamos los extremos y los del centro, tenemos variación de la cantidad entre variación del ingreso y esto multiplicado por el ingreso promedio dividido entre la cantidad promedio. ¿No? Y eso sería entonces, nuestra fórmula sería esa. La fórmula discreta cuando tenemos datos, pero también tenemos, usando cálculo diferencial, una fórmula continua. La elasticidad la elasticidad de ingreso a la demanda es la derivada de Q respecto de Y por una Y dividido entre una Q. ¿Ya? Entonces también se puede escribir de esa manera. Para una cierta Y y una cierta Q en un punto. ¿Sí? Esto se usa para calcular la elasticidad en una situación, ingreso de la demanda en una situación particular. En una situación particular. O en un punto, si ustedes quieren. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que vean ustedes lo fácil que es calcular esta elasticidad de ingreso. Ya, ejercicio. Entonces, un consumidor tiene un ingreso inicial de 975 bolivianos, digamos que sea un ingreso por semana. Y compra 9 queques por semana. También su ingreso sube a 1025 bolivianos por semana y ahora compra 11 queques también por semana. Determinar, inciso A, determinar la elasticidad ingreso de la demanda de queques. ¿Ve? ¿Qué tipo de bien es el queque?
Y bien, y al resolver esto vamos a lanzar los diferentes tipos de bienes que se dan dependiendo del valor del coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda. Bueno, nos vamos a organizar un poco aquí, como siempre, la información. A ver, ingreso inicial, Y1 975, y compra Q1 9, que es ingreso final, 1025, y compra Q2 11 queques. Entonces aquí en el inciso A, la elasticidad de ingreso de la demanda es su bien, y el inciso B, tipo de bien. ¿Qué tipo de bien va a ser? Ya, listo. Entonces, ¿qué enfoque vamos a usar acá? El enfoque, ya saben ustedes, es la fórmula, el método, o el modelo microeconómico que vamos a usar. En este caso tenemos una fórmula, es bien, variación en Q dividido entre variación en Y por una Y promedio sobre una Q promedio. Entonces tenemos que calcular esos 4 elementos para poder utilizar esa fórmula. Entonces comenzamos con la variación en Q. Sería una Q final menos una Q inicial, 11 menos 9, esto es 2. Variación en Y, una Y final menos una Y inicial, 1025 menos 975. Eso nos da 50. Una Q promedio, que no es otra cosa que Q1 más Q2 dividido entre 2, el promedio de esas dos cantidades, 9 más 11 dividido entre 2, esto nos da 10. Un ingreso promedio, una Y promedio, es Y1 más Y2 dividido entre 2, entonces aquí es 975 más 1025 dividido entre 2, y esto nos va a dar exactamente 1000. Ya está, ya tenemos todo eso. Entonces nosotros calculamos rápidamente el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda de queques. Entonces aquí tendríamos 2 como delta Q, la variación en Q, variación en Y 50, multiplicamos por Y promedio 1000 y dividimos entre la cantidad promedio, que no es otra cosa que 10. Ustedes hacen los cálculos y esta elasticidad de ingreso de la demanda de queques nos da 4. Perfecto. Es el inciso A. Ahora, nota. Vamos a hacer con otro color esto mejor. Aquí. Si este coeficiente de elasticidad de ingreso es menor a 0, es decir, negativo, entonces vamos a tener un bien inferior. En el caso de los queques serían un bien inferior. Muy bien. Ahora, si Y en su bien es mayor a 1, entonces vamos a tener un bien normal, elástico al ingreso. Y si este coeficiente está entre 0 y 1, menor o igual a 1, pero mayor a 0, entonces vamos a tener todavía un bien normal, pero va a ser inelástico. Esto de in vamos a subrayar.
al ingreso. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos nuestra nota. Con eso vamos a determinar de qué tipo de bien se trata el queque. Es igual a 4. Entonces evidentemente es mayor a 1, ¿no? Entonces, como E sub I es igual a 4 y esto es mayor a 1, entonces ¿qué tipo de bien es? Es un bien normal. El queque es un bien normal, pero elástico al ingreso. Épale. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente el aumento porcentual en la cantidad demandada de queques excede al aumento porcentual en el ingreso, en porcentaje. ¿Ya? Entonces el aumento porcentual en la cantidad demandada de queques. Esto quiere decir que delta Q sobre Q promedio en porcentaje es mayor al aumento del ingreso, al aumento porcentual del ingreso. ¿Ya? Entonces cuando la demanda es elástica al ingreso, mientras el ingreso aumenta, el porcentaje del ingreso que se gasta en ese bien aumenta. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio ahora. Parecido, pero diferente. Entonces ahora vamos a tener un consumidor, tiene un ingreso, tiene un salario de 1.142.85 bolivianos por semana, digamos, y compra 35 poleras, vamos a decir 35 calcetines por semana. Vamos a suponer, si su salario aumenta, a 2.857.15 bolivianos, compra 65 calcetines. Entonces determinar, inciso A, la elasticidad de ingreso de la demanda de calcetines y ven qué tipo de bien es el par de calcetines. El calcetín, obviamente que vienen en pares, ¿no? Claro. Ya, comenzamos con la información para organizarnos antes de resolver nada, para no cometer errores. Ya, tiene un salario inicial Y1 de 11.142.85. Y bueno, compra una cantidad Q1 de 35 calcetines cuando su salario sube a 2.857.15. Compra 65 calcetines. Esa sería la información. La incógnita, el inciso A nos piden E sub I. El inciso B, bien. ¿Qué tipo de bien? No sabemos qué tipo de bien es el calcetín todavía.
del par de calcetines. Muy bien. Entonces, ¿qué enfoque? El mismo de antes. En sub y es igual a la variación de la cantidad dividido entre la variación del ingreso por el ingreso promedio dividido entre la cantidad promedio. Ya estamos. Vamos a tener que hallar esos valores nada más aquí de los datos que están en ingreso promedio en verde. Esto es Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces aquí tenemos 1142.85 más 2857.15 dividido entre 2. Y eso nos va a dar, nos da 2000. Después, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos delta Y, que sería Y2 menos Y1, 2857.15 menos 1142.85. Y esto nos da 1714.29. Perfecto. Ahora la Q promedio simplemente es Q1 más Q2 dividido entre 2. Entonces aquí tenemos 35 más 65, que es 100 dividido entre 2. 100 entre 2 es 50. Y aquí la variación de Q es simplemente Q2 menos Q1. Sería 65 menos 35 y esto es 30. Listo. Ahora sí utilizamos esos valores para hallar la elasticidad de ingreso de esta demanda de queques. Delta Q 30 dividido entre delta Y 1714.29 por Y promedio 2000 dividido entre Q promedio 50. Y nos da ese resultado. Para simplificar la vida utilizamos 2 decimales máximo, entonces 0.7. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos en qué rango. Estamos entre 0 y 1, 0.7, aquí, fíjense, acá. Estamos entre 0 y 1. Entonces estamos con un bien normal, inelástico al ingreso. Entonces acá, inciso B, que es bien normal, inelástico al ingreso del consumidor de ese queque. ¿Ok? Entonces, el aumento porcentual en la cantidad demandada es positivo, pero menor al aumento porcentual en el ingreso. Aquí, el aumento porcentual en la cantidad demandada es menor al aumento porcentual en el ingreso. ¿Ok? Y entonces, cuando la demanda del bien es inelástica al ingreso, como en este caso, mientras el ingreso sube, el porcentaje del ingreso que se utiliza para consumir ese bien disminuye. Ok, ahí lo vamos a dejar.